Voy a dar las buenas noches al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas. Bienvenido, ingeniero Herrera. Ingeniero Carlos Herrera, sí, buenas noches. Por favor, ¿podría prender el micrófono? Eso es. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Milagros. Ahí sufriendo para prender el micrófono. Muchas gracias por la invitación. A sus órdenes. Escuché la entrevista anterior y me pareció muy interesante. Muchas gracias. Una primera apreciación suya, por favor, en relación a todo este problema que se ha creado, ciertamente por distintas razones, pero en conclusión, hoy día los conductores, los choferes de los distintos sistemas que hacen el transporte urbano se han unido para pedir al gobierno en buena cuenta lo que están pidiendo es prácticamente un subsidio o en todo caso una ayuda como en su momento lo hicieron a las empresas medianas y a las empresas grandes. ¿Cuál es su apreciación? ¿Se puede? O sea, yo lo que siento es que es un tema muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos, digamos, podrían trasladar el costo. Si ellos suben el costo, entonces el costo va a encarecer todo. Y las personas van a tener la cantidad de alimentos que consumen, porque no van a poder pagar el verdadero costo. Entonces el Estado, en realidad, a quien está subsidiando es a los consumidores finales, haciendo que uno de los elementos del costo de los productos que consumen, que viene a ser el transporte, no incremente o no incremente por lo menos en la magnitud que correspondería en razón al incremento del precio de los combustibles. Yo le mencioné la entrevista anterior porque hay un tema bien interesante. Esto no, lo que ellos han hecho no es válido en todo el Perú. Es posible en Lima, donde existe gas natural comprimido, gas natural vehicular. Entonces, por ejemplo, ellos tienen su flota que, según sus cifras, en 70% consume gas natural vehicular, sea porque las compraron nuevas así o porque están cambiando y posiblemente la mira es llevarlos hasta el 100%. Bueno, para ellos el gas natural vehicular no ha subido de precio, porque el diésel, que es un derivado del petróleo, el Perú importa, tiene sus precios que siguen el ritmo internacional. Pero el gas natural vehicular que viene de Camisea tiene un precio cuyo escalamiento es muy ligero en el tiempo, o sea, el crecimiento en el tiempo es muy pequeño. Yo hace algunos días sacaba mi cuenta y decía, si una persona paga 25 soles el galón de gasolina, el que usa gas natural paga el equivalente a soles, no 25. Entonces, entre 5 y 25 hay una diferencia enorme. Abismal. Es una diferencia, sí, abismal, ¿no? A los de 5 prácticamente no les ha subido en nada, ¿no? A los de 25 es agobiante. Así es. Entonces esas son las diferencias, ¿no? Yo quisiera ahora hacer una pregunta, dado que usted tiene experiencia en este tema. Por favor, ¿podría usted indicarme en el precio del combustible cuánto grava el Estado en impuestos del precio que tiene, del precio de venta? ¿Qué porcentaje corresponde a impuestos? No hablo del IGB, que claro, es el 18%, no, y que ahí está comprendido el selectivo al consumo. Sino hablo, No, 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 ¿cuánto no. Además del IGB está el selectivo al consumo. sumo? Entonces, pero el selectivo al consumo nunca ha sido un porcentaje tampoco demasiado alto. Entonces, el, es, estimaría alrededor del 25%, ¿no? Quizás en Una algunos cuarta. combustibles menos, bastante menos, y en otros puede ser bastante más. Entonces, la, las gasolinas de alto octanaje se han visto como bienes suntuarios y no así otros combustibles. Sin embargo, la razón por las cuales hay selectivo al consumo es porque se trata de reponer
el daño que causan, ¿no? Porque Ujú. ensucian el ambiente y causan enfermedades, o sea, incrementan el costo ambiental y el costo de salud. Y es una manera de que compensen, pero curiosamente, ese castigo lo reciben los que hacen menor daño, que son las gasolinas de alto octanaje, Ujú. y, y no lo reciben en igual medida los que son más contaminantes, que serían en este caso el diésel. El Perú tenía 20 años atrás un diésel terriblemente contaminante, mientras que en otros países estaban poniendo topes de 50 partes por millón. Partes por millón es una especie de por millón. Así como hay un tanto por ciento, hay un tanto por millón, ¿no? De Sí. 50 por millón, digamos, de elementos contaminantes, el nuestro tenía 500 y a veces 5.000. Y hablando Entonces, de pero ese, el tema, sí. el tema fundamental no es un tema de impuestos, el tema fundamental es un tema de dependencia. El Ujú. tema es así. En el mundo, los combustibles fósiles iniciaron una revolución energética. Comenzó el carbón, siguió el petróleo y ahora el gas natural que convive con el petróleo. Entonces, pero en un momento se encarecieron tremendamente, especialmente después del año 73, que hubo el primer embargo petrolero después de la guerra del Yom Kippur. Entonces, a consecuencia de eso, hay actividades que se liberaron directamente del petróleo. Entonces, todo lo que es energía eléctrica en los países que lo pueden hacer, que son la gran mayoría en el mundo, se liberó del petróleo. Mantuvieron el carbón, que el carbón era bastante más barato, y se liberaron del petróleo. Y después fueron migrando al gas natural. Pero hay un sector que siempre fue casi exclusividad del petróleo, fue el transporte. Y el transporte a nivel del país es entre la tercera parte y un 40% del total de la energía primaria que se consume. Y a nivel del mundo es parecido, o sea, es más o menos la misma proporción. O sea, lo que representa el transporte dentro del consumo global de energía es una parte bien, bien, bien importante. Y es un sector que era casi exclusivo del petróleo, porque la tecnología llevaba a que el transporte se hacía con motores de combustión interna que funcionaban con algún derivado del petróleo, gasolina o diésel. Esa era la situación. Tecnológicamente han habido cambios muy importantes que se han dado ya en este siglo, le diría prácticamente en la última década y en el último quinquenio. Entonces, por primera vez en la historia, en este último quinquenio, las energías renovables que antes necesitaban un subsidio para que puedan operar, hoy pueden competir económicamente. Y lo han hecho no solamente en la generación eléctrica, sino lo han hecho también en el transporte. Entonces, por el problema del cambio climático, pero básicamente por el problema del cambio climático, el mundo, los países más desarrollados han decidido sacar al petróleo y se han dado una meta. Creo que la van a tener que redefinir porque la meta fue el 2040, 2050. Mi cálculo es fines de siglo, ¿no? Pero van a tener que sacar al petróleo porque si no, el tema del cambio climático crece enormemente, pero además ahora nos golpea por la economía. Entonces, al petróleo lo tienen que sustituir con algo. Ese algo son las energías renovables. Hoy son económicas la solar y la eólica, pero el proceso de sustituir todo el petróleo del mundo por energía solar y eólica yo lo veo muy difícil y no es posible en cortos plazos. Por eso se auxilian con el gas natural y tienen otras formas. El Perú tiene una situación privilegiada, especial. El Perú tiene una energía que también es solar, pero es convencional, es la hidroeléctrica. En el Perú nace el río más caudaloso del mundo, que es el Amazonas. Y el Perú tiene la segunda cordillera más alta del mundo después del Himalaya, que son los Andes. La combinación de caudales y de alturas da un enorme potencial hidroeléctrico, del cual se ha desarrollado solamente una pequeña parte. Entonces, en este proceso que se viene, mientras otros países, al hacer este cambio, van a sufrir porque van a necesitar usando gas natural, por eso las angustias que tiene hoy Europa, y no les va a ser tan fácil renovar su parque. El Perú sí tiene una inmensa cantidad de energía que no era exportable, hoy va a poder ser exportable a través del hidrógeno como combustible, sería hidrógeno verde esto,
pero también puede ser utilizado directamente como energía eléctrica. Entonces, yo estaba sacando mis cuentas ahora, mirando precios de vehículos, mirando rendimientos, es decir, cuántos de energía se requiere para 100 kilómetros, mirando tecnologías, porque en los vehículos tradicionales, los frenos son un equipo de disipación de energía. Usa la energía del motor, acelera el camión o el móvil y lo tiene que frenar, entonces toda esta energía la convierte en calor y la bota al ambiente a través de los frenos. En los vehículos eléctricos el frenado es eléctrico, es decir, buena parte de esa energía se reconvierte en energía eléctrica y llegan a tener rendimientos bien altos. Entonces estaba comparando precios, cifras, a grosso modo, ¿no? Y me sale pues que uno con el ahorro en combustible, si seguimos con precios como los de ahora, de $7 el galón en el Perú, el costo de un vehículo lo recupera en un año. De un vehículo, perdón, disculpe, ingeniero Herrera, de un vehículo... lo saqué para camiones de carga, lo saqué para taxis, asumiendo que es un vehículo que tiene un recorrido significativo, un taxi que está, digamos, al día trabajando, 10 horas al día trabajando, y un camión que, igual que los aviones, tiene que estar en movimiento para poder pagarse. Entonces, que trabaje, calculé 16 horas por día. Entonces, más o menos, en base a esos criterios, dije en cuánto tiempo recuperan su inversión y la recuperan en un año. Si es que lo convierten a GNV, perdón, si es que lo convierten a GNV. No, en GNV la diferencia debe ser semejante, ¿ya? Pero el GNV tiene dos problemas. El primer problema es que solamente lo puede usar en Lima. Si lo lleva a provincias, hay tecnologías para llevarlos, hay que liquefactarlo, llevarlo, pero ya no cuesta igual. Hay que pagar todo ese costo que lo va a hacer mucho más alto que en Lima. Esa es la primera. La segunda desventaja es que durante el proyecto de Camisea, usted me habrá escuchado varias veces mi oposición a los cambios que se hicieron en los contratos y expliqué un montón de veces, pero los intereses del país son los que menos importan cuando se tratan estos temas y finalmente, en lugar de masificar el gas, se terminó exportando, ¿no? Entonces, yo no sé realmente para cuántos años más tenemos Camisea. Wow. Tenemos hidroeléctricas para todo este siglo, para el siglo siguiente, pero no tenemos Camisea más allá de mitad de este siglo. Me parece que esas son las cifras. Y tendríamos que construir una infraestructura de transporte de gas que no hemos construido. Parte de esa infraestructura es el gasoducto del sur, que se plantó por todos los problemas que vimos, que es la obra importante que tenía Odebrecht. Es el gasoducto del norte que se puso alguna vez en agenda y nunca se llegó a construir, ¿no? Entonces tendríamos que construir un gasoducto del norte, un gasoducto del sur. No estando seguros de que tengamos gas para más allá del 2040, ¿no? ¿Cuántos años más tenemos más allá del 2040? No lo sabemos en estos momentos, mientras que si optamos por una opción eléctrica, todo el Perú, el 95% de la población del Perú tiene suministro eléctrico. Las redes eléctricas atraviesan todo el país. Entre las ciudades principales, la única que no está conectada es Iquitos, por el problema de tener que atravesar la zona amazónica y los temas ambientales. Todas las demás están conectadas. Se ha hecho mucho trabajo en infraestructura eléctrica y entonces es una infraestructura que habría que complementar, pero que ya existe lo básico. Entonces nos es mucho más rápido. Sí, y si es así, ¿por qué el costo de la energía eléctrica es tan caro? ¿Se justifica? ¿Usted encuentra razonable? No, nosotros pagamos un costo demasiado alto. A ver, le explico. También energía eléctrica. Para que se dé una idea, hace unos instantes, en la anterior, entrevista, nos dijeron que
la conversión de los vehículos se hace con fondos del Ujú. FICE, ¿no es cierto? Y Así es. mencionaron el FICE. ¿Qué cosa es el FICE? Es un impuesto que se le pone a los consumidores de energía eléctrica para Mm, poder hacer cambios en el gas. Entonces, nosotros en la energía eléctrica a nivel de producción tenemos una de las energías eléctricas más baratas que existen. Estamos hoy en día a nivel de producción en el orden de 30, si le agrego la potencia, $40 el megawatt hora, ¿no? Pero el consumidor final, usted y yo, pagamos más o menos 180 por todas las cargas intermedias que hay en el camino. Se ha abusado de la tarifa eléctrica. Por ejemplo, el gasoducto del sur se financiaba, el que se detuvo, etcétera, se financiaba con un costo adicional a la energía eléctrica. Por eso es que ya la energía eléctrica llegó a ser tan cara. Pero aún así, esa energía cara para nosotros, comparado a otros países, está en condiciones mucho mejores. Yo sacaba poniendo un costo entre 100 y $200 el megawatt hora eléctrico, y con esos costos me salía que en un año, digamos en dos, uno recupera, en el caso de un uso intensivo, toda la inversión en un vehículo, y aquí estoy hablando de lo que es transporte público y transporte de carga. Estaríamos hablando de buses eléctricos, de taxis, ¿no? Y de camiones eléctricos. Y si podemos hacer esa reconversión, pues nos habríamos librado para siempre del problema del petróleo. O sea, otros países entiendo. no tienen esa posibilidad. El Perú sí la tiene. Entonces, ese es un hecho distintivo muy importante al comparar el Perú con otros países, en particular con países europeos o con Norteamérica o con China. Correcto, correcto. Ahora, pero sin embargo, por ejemplo, hay una experiencia interesante, ¿no? Cómo usó el alcohol Brasil. Claro, claro que sí. Brasil llegó a un nivel mayor. Brasil todavía es un país que mira los biocombustibles. Esa es también una forma de energía solar. Es energía solar captada por seres vivos que son las plantas. Ellos son los que acumulan, entonces esa energía luego se convierte en un alcohol para lo que eran los motores de gasolina y en un aceite para lo que son los motores lo que es el biodiesel, y se utiliza. Es una de las formas de recolectar energía solar. Hay varias formas de recolectar energía solar. El viento es energía solar. La energía fotovoltaica, que se usa en generación eléctrica, es energía también solar. La hidroeléctrica también es energía solar, pero cada una de ellas tiene su ciclo. Lo que pasa es que el ciclo de la hidroeléctrica es un ciclo ya convencional, tiene más de 100 años en el propio país de Mm. experiencia, tiene mucho conocimiento y es mucho más favorable que las otras si uno ve el aspecto global. Me da la impresión, ingeniero, y ya tengo que ir, qué barbaridad, digamos, me quedan algunos minutos más, pero es que la explicación que usted da requiere tiempo, paciencia y entendimiento. La explicación, de acuerdo a la explicación que usted ha dado, me da la impresión que en realidad lo que deberíamos hacer es saltar incluso lo del GNB y apostar por la energía eléctrica. Eso es lo que vamos a tener que hacer. No Sí, podemos estar en ese intermedio. exactamente. O sea, no dejemos de lado el GNB. Lo que pasa es Correcto. que con el GNB avancemos en Lima lo que se puede, y si yo tengo que cambiar un ómnibus que usa diésel a GNB, estoy cambiando un motor. Por último, estoy cambiando un motor. Si tengo que cambiar un ómnibus a un ómnibus eléctrico, estoy cambiando el ómnibus entero. Entonces, hay casos en que se puede hacer el GNB y otros casos en los que se puede hacer el eléctrico, pero en general la mira debería ser el transporte eléctrico. Eléctrico, En el claro, claro. transporte eléctrico hoy también es automático. O sea, hay las opciones de que se hagan sin conductor. Sí, así El es, tren claro. Como, eléctrico, la línea 2 del tren eléctrico va a tener vagones que van a ser conducidos automáticamente, ya y en Lima, ya una en el pregunta, Perú. correcto. Y una pregunta muy cortita. Esto parece de ficción. ¿Es verdad que en algún momento se puede pensar este, en otro tipo también de energía, la glucosa, me parece?
¿Qué energía, perdón? Se puede usar otro tipo de, así como se usa el alcohol en Brasil, es Sí, muy sí, sí, sí. ambicioso. Sí, Sí, la energía abunda en la naturaleza. correcto. La que es Entonces, escasa es la energía barata. O sea, mire, el sol irradia una cantidad y de la cantidad que irradia el sol, solo una pequeñísima, pequeñísima parte cae sobre el planeta Tierra. Esa cantidad que cae sobre el planeta Tierra es algo así como 170.000 terawatts. Y el planeta Tierra lo que necesita son 10 o 12, no 170.000. 10 o 12 de los 170.000. Lo que es caro siempre es la energía, lo que es escaso es la energía barata. correcto. Entonces, el milagro de la tecnología es convertir esa energía en energía barata. Entonces, hay muchas otras formas de energía. Hay bioenergías, hay... Por último, en extremo, uno podría convertir la energía de los terremotos en energía útil. ¿Ya? ¿Mm? No hay algo para Pues eso en estos momentos, pero corrientes marinas, mareas, etcétera, se pueden convertir en energía. El tema es y usted, tecnología y costo. ujú, Sí, correcto. Preguntas bien cortitas, perdón, respuestas bien cortitas yo la rogaría, pues ya estoy al final de por la supuesto. entrevista. Este, eh, a ver, se cae de Maduro que está discutiendo, ya sé que tenemos las que procesan el combustible, tenemos Repsol y Petroperú, ¿correcto? Las refinerías. Ya es Correcto. inútil. Ahora abramos otra. Abramos ahora el Estado que abra más puestos de gasolina. Ya ni pensar, vamos a gastar pólvora en gallinazo, como se dice, ¿no es verdad? ¿Un sí o un no, Sí, ingeniero Carlos Herrera? ¿No es sí, cierto? Y estaríamos gastando pólvora en gallinazos. Hay que terminar ya, la talara porque ya le falta poquísimo para terminar, así pese a es. que le han inaugurado. Y no gastar dinero en nada más, porque eso sería botar el No gastar dinero pólvora en literalmente. gallinazos. Si Correcto. tenemos la visión del país, lo vamos a poder hacer así. Correcto. Y lo otro es, una pregunta muy cortita ya, porque ahora sí estoy al final. Ingeniero Carlos Herrera, hoy día se está alentando para que incluso yo he escuchado esto de los propios conductores de parque automotor privado, quieren cambiar, convertir sus máquinas, sus automóviles de gasolina a GNV. Realmente no lo recomendaría, ¿no es verdad? Para el que tienen Ojo, uso intensivo, sí. ya, pero Sí, el que hoy en no día tiene sí, para los que tienen uso intensivo. Para los que no tienen uso intensivo, no. Pero no el vale que la mira pena. futuro, el que mira futuro va a lo eléctrico, pero para eso se requiere el Estado. El Estado tiene que poner Exacto, las reglas de juego, tiene que ser lo propicio y tiene que dar los canales para que esto se pueda hacer. porque me han hablado que una máquina y una sola marca, me parece que hace unos años ha entrado y el precio de un automóvil de esa naturaleza estaba en $35,000. Imagínese usted. Y claro, esa es ya la parte comercial, ¿no? La gente saca ventaja, lo cual es lícito, ¿no? Es lícito, pero el Estado tiene que hacer que eso sea mucho más equilibrado. Hay que pensar en el consumidor sobre todo. Correcto. Muchísimas gracias por su disposición, por haber explicado claramente y seguramente vamos a seguir conversando. Y como dijo usted, ¿no? Y lo bueno es que usted lo ha dicho ampliamente. La idea es, caramba, abrir los ojos de todos los ciudadanos y enfrentarnos a yo ya no sé si decir desconocimiento o interés por embarcarnos en situaciones que no van a rendir a nuestra patria porque hay intereses creados. Y de eso usted ya ha hecho alerta y lo hace de manera permanente, lo cual ya es una posición buena, pero que debería haber una concertación, llamar a los profesionales para mirar a futuro. Nosotros no podemos mirar en 15 años, nosotros tenemos que mirar para 30, 35 e ir sentando las bases para apostar hacia adelante, ya que todos pagamos impuestos, estos deberían ser conducidos de una mejor manera. Lo convocaré en otro No momento, podemos ingeniero hacer Carlos. como en la Navidad. Sí, no podemos Perdóneme. hacer como en la Navidad. No podemos hacer como en la Navidad. Nosotros en la Navidad la celebramos con pavo, chocolate caliente, etcétera, lo cual está bien en Europa y en el hemisferio norte porque ahí es invierno, pero acá es verano. Entonces, cuando copiemos soluciones, no volvamos a hacer la copia así porque nos va a salir mal.
Y ese es el problema, Sobre todo, nosotros somos imitadores. Y lo que hay que hacer es buscar una solución que nos calce a nuestras necesidades y que utilice al máximo nuestras posibilidades. Y hoy como nunca las tenemos. efectivamente. Muchas gracias, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y lo convocaré como siempre en otro momento. Muchas gracias por su disposición. No, muchísimas gracias. Fue muy grato conversar con usted y nada, será pues hasta una nueva Hasta ocasión. pronto. Muchas gracias. Que pase una feliz noche. Gracias. Y han escuchado ustedes al exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi.